Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del taller de arte digital y animación. Les cuento que en la clase del día de hoy veremos un contenido relacionado a aprender mejores técnicas para hacer paisajes verdes. Esto quiere decir aprender a pintar de mejor manera la vegetación. Veremos cómo dibujar de mejor forma los arbustos, ramas, árboles, pasto y diversos elementos que en general van incluidos siempre en un paisaje verde o boscoso. Para que lo comprendamos de mejor manera y para no seguir perdiendo el tiempo, vamos a ir a verlo de inmediato en nuestro software de dibujo y pintura digital. Para comenzar tenemos nuestro lienzo en blanco, para el cual primero buscaremos el pincel más adecuado para trabajar este contenido. Lo primero que haremos será crear una forma geométrica básica, como lo es un círculo, al cual aplicaremos diferentes niveles de sombras, repitiendo un ejercicio el cual ya habíamos visto en la clase anterior, pero el cual abordaremos en mayor profundidad en esta clase. Para empezar está con un solo nivel de sombra, al cual le hacemos los detalles en su parte externa para simular la forma de la vegetación, y también veremos cómo parte de la sombra invade la parte iluminada de este objeto. A continuación hacemos lo mismo con la parte iluminada, a la cual le dibujamos detalles que hacen parecer que tiene la forma vegetal o de arbusto o de ramas, más bien de arbustos, y ver también cómo esta parte iluminada se mezcla con la parte de sombras, invadiendo y produciendo que nuestro arbusto tenga una forma coherente, que ya parezca un arbusto, aunque hecho de forma rápida y aplicando pocos conocimientos técnicos. El siguiente va a ser un arbusto un poco más complejo, el cual comienza con los mismos pasos, un nivel de sombra y de luz en nuestra figura geométrica básica, pero esta vez aplicamos ahora sí un nivel más de sombras y procedemos a hacer lo mismo, ¿cierto?, que en la primera etapa, donde llenamos de sombra la parte iluminada con pincelazos o trazos que denotan la forma de las hojas, y lo mismo con la parte más oscura, con la cual vamos dibujando la forma de la vegetación e invadiendo algunas partes del tono de sombra menos oscuro. Ya comienza a tomar forma y solo falta colocar la forma de vegetación en la parte más iluminada de nuestro objeto, recordando siempre que los arbustos no tienen una forma definida, al igual que las nubes, así que ustedes pueden hacerlo de cualquier forma, siempre que no sean muy exageradas, pero pueden tener relativamente cualquier forma. Se encuentra listo nuestro segundo ejercicio y vamos a pasar al tercero. Tercer ejercicio, el cual realizaremos ya con otro tipo de pincel para que vean las diferentes alternativas que se pueden obtener en pintura digital. Esta vez trabajamos con un pincel de acuarela, el cual nos va a dar otro resultado visual al final del ejercicio, con otra textura, siguiendo los mismos pasos que se hizo con la primera herramienta, que es la herramienta de pincel, y vemos cómo va tomando la forma de arbusto, pero esta vez ya con una ¿cómo se puede? Bueno, la palabra más correcta es decir, con una imagen o una visualización más
realista o más cercana a las técnicas de pintura tradicionales. Técnicas que en este caso es la acuarela, pero se ve mucho más realista, menos digital que los anteriores ejercicios. Entonces se puede ver cómo se mezcla la pintura y cómo tenemos tres resultados visuales diferentes aplicando la misma fórmula de trabajo. Vamos a hacer nuevamente otro ejemplo de arbusto. Comenzamos con los mismos pasos. Primero esta vez colocamos los 4 colores principales que darán las tonalidades de nuestro objeto y seguimos, ¿cierto?, aplicando con el pincel, con los trazos, la forma de hojas y vegetación a nuestro objeto. Yo creo que para ustedes ya debe ser muy claro ver las formas de pintura, que primero lo más importante es dominar el conocimiento de la aplicación de luces y sombras en los objetos y cómo estos niveles se mezclan para obtener una imagen realista o semirealista, y cómo también podemos obtener la forma de estas imágenes con los trazos de nuestro pincel, haciendo detalles como hojas, estrías en la madera u otros. Entonces tenemos un nuevo ejemplo de arbusto siguiendo los mismos pasos. Lo repito varias veces para que esto se les quede grabado, ya que el constante ejercicio de repetición funciona a la hora de querer retener un conocimiento. Entonces tenemos nuestro cuarto arbusto ya listo. Es relativamente fácil dibujar este tipo de vegetación si dominamos los conocimientos necesarios para hacerlo. Ahora hacemos un arbusto a partir de otra forma. Ya no es una forma geométrica, sino que es aplicando manchas de color. Y como decíamos anteriormente, como los arbustos no tienen una forma definida, pueden tener cualquier forma. Pueden dibujarlos prácticamente con casi cualquier forma que no sea con líneas rectas. Tiene que ser siempre resaltando la forma de las hojas en cada uno de los trazos o pinceladas. Pueden ver, esta vez fue solo un tono de sombra y un tono de luz, a diferencia de los ejemplos anteriores, donde pudimos ver 2 tonos de sombra distintos. Repitiendo algo visto en una clase anterior, pero esta vez ya aplicado con mayor detalle, vamos a dibujar algo de pasto para que podamos ver las técnicas que nos servirán para poder hacerlo nosotros mismos. Lo primero, ¿cierto?, es dibujar los detalles de este pasto en sus zonas extremas, en las orillas. Luego aplicamos un arbusto. Vamos a hacer un paisaje en el cual apliquemos varios conocimientos sobre cómo pintar y dibujar
elementos verdes o vegetación. Hacemos nuestro tronco, ¿cierto? Recordando aquella técnica que nos dice, o aquel fundamento que nos dice que en la parte inferior siempre va a ser más grueso y va a ir tendiendo a adelgazar. Las ramas van a ir tendiendo a adelgazar mientras vayan subiendo. Y posteriormente aplicamos de forma muy rápida el dibujo de la vegetación de las hojas sobre nuestro árbol. Rellenamos, cambiamos a un pincel grande para poder rellenar de forma rápida. Importante siempre destacar el trabajo en la modificación del tamaño de los pinceles. Aplicamos también un tono de mayor sombra, de sombreado en la parte de atrás, creando y procedemos a aplicar un nivel de luz, un nivel de iluminación y otro nivel de sombra para la misma sombra que se encuentra en la capa de abajo. Y así ustedes van aprendiendo la importancia de ir trabajando, de que al aplicar un color en cualquier elemento de sus dibujos y sus pinturas, ustedes siempre tienen que tener en claro la aplicación de tonos de luz y de sombra en cada uno de estos y observar y estudiar un poco cómo se aplican en las diferentes superficies. No es lo mismo la luz reflejada en un metal que en un trozo de madera o en una hoja de un árbol. En un trozo de metal es obviamente mucho más brillante, refleja más y sus sombras tienden a ser un poco más difuminadas, sus partes oscuras. Pero todo esto lo veremos en clases más adelante, pero no está de más enseñarles aquella característica en las técnicas que se pueden aplicar en las técnicas de pintura. Entonces aplicamos un último nivel de luz y vemos cómo nuestro árbol va tomando forma gracias a la aplicación de los diversos niveles de luces y sombras. Lo mismo con el tronco, hacemos partes iluminadas a las cuales reciben directamente la luz del sol y las partes que tienen sombra, tanto la sombra del mismo tronco como la sombra de la vegetación en la parte superior, se quedan con el tono más oscuro. Entonces dibujamos la sombra también de nuestro árbol sobre el mismo pasto. Y procedemos después a dibujar la forma del pasto en los bordes de nuestra sombra para dar la sensación de que se está sobre el pasto y no que es una mancha sobre una superficie plana. Así como en la parte superior de las sombras hacemos líneas que imitan el pasto, en la parte inferior con el tono más claro hacemos lo mismo, que lo que demuestra que el pasto más cercano no es cubierto por la sombra como si lo es el que está justo por debajo del árbol. Y algunos destellos de luz entre medio, ¿cierto? Por fisuras que siempre logran pasar por entre medio de las ramas. Y por último, para que ya nuestro paisaje no sea tan plano y tenga más tonalidades de color, agregamos algunas pequeñas niveles de sombra más oscuros. Y esto sería, chicos, por hoy la clase sobre cómo pintar vegetación. Espero que les haya gustado y lo hayan podido comprender. Y nos vemos hasta la próxima clase. Saludos para todos, que tengan una excelente semana. Adiós.